Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a leer ahí la palabra del Señor. Capítulo 9 de Mateo. Vamos a leer allí. Bendito sea Dios. Dios bendiga a los hermanos, a todos los de casa, a los que nos miran por la página de la iglesia, donde quiera que estén, hermanos, en El Salvador. Saluda a los hermanos en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos, en algunas partes que nos miran los hermanos. Mandamos un saludo a todos. Les decimos que aquí estamos clamando esta voz que clama en el desierto de Canadá. Estamos clamando acá siempre y orando por todos los hermanos alrededor del mundo para que Dios se glorifique y Dios haga esa obra linda que tiene que hacer en nosotros. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 37, vamos a leer allí. Mateo 9, 37 y 38, vamos a leer allí. Lo tienen los hermanos. Amén. Vamos a darle lectura, le voy a dar tiempo para que lo busque. Mateo 9, 37 y 38. Dice allí la santa palabra de Dios, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo vamos a leer nuevamente. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orarle a Dios. Voy a invitar que incline su rostro ahí donde está en su casa, que ore por nosotros y le pidamos al Señor en este día que podamos meditar en su santa palabra y que Él nos hable por medio de ella. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, que nos permites una vez más venir aquí a este lugar, Señor, esta casa de oración, para venir a adorar y a bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das, la oportunidad, Padre, un día más que nos das. Te damos gracias por la salud que tenemos, porque en medio de tantas cosas que se viven en el mundo que nos ha tocado vivir, Señor, podemos decir que tenemos salud, que tú has estado con nosotros, que nos has ayudado y nos vas a seguir ayudando, amado Dios. En esta hora, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, por tu protección. Te damos gracias, Padre, porque en tus manos estamos seguros y nadie nos podrá arrebatar de tus manos, Señor. Y te damos gracias por cada hermano, por cada hermana que saca su tiempo en sus hogares para poder escuchar tu santa palabra. Bendícelos, Señor. Háblales a lo más profundo de su corazón por medio de tu palabra, Señor, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para transmitir tu palabra y que la gloria y la honra sean siempre dadas a ti, Señor, porque solo tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Y a ti te damos todo el honor, Señor. Siempre, Padre, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias en esta hora. Recibe la alabanza, recibe la gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A ver si me le dan un poquito más al micrófono los hermanos, que casi no me escucho acá yo. Gracias, hermano. Ahí creo que está mejor. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque, aleluya, en medio de tantas dificultades nos podemos rendir, aunque sea un grupito de hermanos, ¿verdad? Pero con los que estamos y los que están en casa, que nos acompañan por medio de la transmisión que tenemos, quiero decirle a los hermanos que ya en este mes que acaba de pasar febrero, cumplimos un año de estar transmitiendo la palabra de Dios por medio de las redes, hermano. Y damos gracias a Dios porque, pues,
la pandemia nos obligó a nosotros a hacer uso de ese medio de comunicación. Y no somos grandes expertos en esa área, pues hemos tenido algunas dificultades en las transmisiones, pero gracias al Señor Dios nos va ayudando, nos ha venido ayudando y nos va a seguir ayudando, hermanos. Y queremos hacer lo mejor para la gloria de Dios. Amén. Así es que damos gracias a Dios por ese año que Dios nos ha dado victoria. Vamos a seguir compartiendo si Dios nos permite. Aquí en la iglesia pues hay varios que predican la palabra de Dios. No solo el hermano Jorge predica, sino que hay varios hermanos siervos de Dios que predican la palabra de Dios y han estado predicando por medio de las redes, ¿verdad? También y el deseo de Dios es que en las iglesias locales no solo los pastores prediquen, dice amén la iglesia, porque la iglesia, digamos, somos un cuerpo y Dios nos ha llamado a todos nosotros, a los que hemos creído en el Señor, con un propósito. No nos ha llamado a nosotros solamente a ser salvos, sino también a servirle. Por eso hemos escogido ese versículo de Mateo 9, versículo 37 y 38, en donde Jesús dijo estas palabras. Dijo: a la mies la verdad, dice, es mucha, pero los obreros, dice el Señor, ¿qué dice? Son pocos. Ahora dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe obreros a su viña. Pero esa expresión, hermano, tiene, como se llama, muchas interrogantes, porque en las iglesias locales, por ejemplo, muchas veces Dios puede mandar gente, siervos, obreros, pero muchas veces no se le da la oportunidad a esos obreros a que se desarrollen y que le sirvan al Señor con sus dones, con sus llamamientos, con aquello que Dios les ha dado, hermano, para poder ser de bendición para la iglesia. Ahora, hemos venido hablando, hermanos, de que los pastores tenemos un papel importante en las congregaciones, porque los pastores podemos ser como un puente para los demás hermanos, para que ellos encuentren el trabajo y se desarrollen en los dones, en los ministerios que Dios los ha llamado. Por eso es necesario, hermanos, dijimos nosotros que tenemos nosotros los pastores, todos, hermanos, a nivel mundial, tienen que ser personas humildes, dice amén la iglesia. Hombres humildes, que ellos puedan dar oportunidad a sus hermanos a servirle a Dios. Porque entre más predicadores hay en la iglesia se nutre mejor, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan que Moisés en el desierto, dice la palabra del Señor que Moisés en cierta oportunidad llamó a los ancianos de Israel, a los líderes de Israel, y dice que algunos de ellos no llegaron a la reunión del tabernáculo, y dice que se quedaron en sus casas, ahí en sus ramadas que tenían, mejor dicho, y que dice que el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos que se quedaron en sus ramadas. Y viene alguien y le dice a Moisés: mira, aquellos ancianos no vinieron a la reunión, pero el Espíritu de Dios se ha manifestado en ellos. Y entonces quería ponerlos en mal a esos ancianos. Y le dice Moisés a esa persona: déjale, dice, ojalá que todos ustedes fueran profetas. Ahora, cuando le dice Moisés, ojalá que todos ustedes fueran profetas, ¿qué le da a entender? ¿Por qué? En una iglesia que está nutrida de predicadores y todos dirigidos por el Espíritu Santo, hermano, es una iglesia poderosa, dice amén la iglesia. Y la persona no se acostumbra solo a escuchar a una misma persona. La vez pasada les ponía a ustedes el ejemplo de los panaderos. O sea, cada panadero tiene su toque especial para hacer pan, ¿verdad? El mismo pan puede ser, pero diferentes toques con diferentes panaderos. La misma pupusa puede ser, pero cada mujer le da un toque diferente, dice amén la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la iglesia también
Nosotros tenemos que entender, todos los pastores, por eso, hermano, el hombre, el siervo, el verdadero obrero de Dios, no tiene que tener envidia. Oiga bien, envidia de sus hermanos. Porque la envidia es un veneno dentro de las iglesias. Cuando nosotros somos envidiosos, no queremos que nadie se levante, solo que nosotros nos levantemos. Es envidia, y esa envidia trae problemas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las congregaciones locales, hermano. Por eso es que el Señor dice, la mies, la verdad es mucha, pero los obreros son pocos, porque son pocos, hermanos, los siervos, los pastores que tienen esa actitud hacia sus hermanos. Porque la iglesia no es, dijimos la vez pasada, y lo hemos venido diciendo y lo vamos a seguir diciendo, porque es una de las verdades que tenemos que entender todos los que nosotros estamos trabajando en la viña de Dios. La iglesia no es del hombre, la iglesia no es de ningún hombre. Amén. Dice amén la iglesia. No es de ningún pastor la iglesia. La gente, hermano, los pastores creen que de ellos la iglesia, muchos de ellos piensan que esos rebaños les pertenecen a ellos. Y hasta les prohíben, hermano, visitar a otros hermanos de otras congregaciones. Todo eso es problemático dentro del cristianismo. Yo lo he experimentado, hermano, en la vida práctica. Hace 2 años estuvimos en mi país, El Salvador, fuimos allá. Y hermanos, es increíble. Hermanos que son tranquilos, cuando usted los invita a ir a un culto, a un servicio, a otra congregación, no van. Pero le digo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién les impide a ustedes ir ahí? Es el hombre. ¿Por qué? Pues si no estamos adorando al mismo Jesucristo. Que no le servimos al mismo Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que entender eso, que la iglesia no le pertenece a ningún hombre. Jesucristo dijo estas palabras. Le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré, ¿qué le dijo? Mi iglesia. Le dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El infierno mismo no puede prevalecer contra la iglesia del Señor, pero con las iglesias que no son del Señor, porque, hermano, hay que marcar la diferencia. Hay iglesias que realmente quizás no sean del Señor, porque la presencia de Dios, hay mucho envidia, hay mucho egoísmo, hay mucha maldad, hay mucho pecado en medio allí, hermano, y no permiten que el Espíritu de Dios ministre a las iglesias. Amén. Y es increíble, hermano, en nuestro país, se ve y en todas partes del mundo se mira eso, hermano, en donde no hay hermandad entre nosotros los hijos de Dios. ¿Quién nos prohíbe eso? ¿Dios o el hombre? Pregunto. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 17? Una de las oraciones que Jesucristo hizo, de las más grandes que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuál fue lo que el Señor oró? ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? Para que todos nosotros, todos los que recibimos a Jesucristo, todos aquellos que invocamos el nombre de Cristo, seamos, dice, uno, como Él y el Padre son uno. ¿Verdad que sí dice? Esa oración no la hizo por gusto Jesús. Esa oración no la hizo por el mundo que no le conoce. Esa oración la hizo por todos nosotros. Pero la mayoría, como que no entendemos lo que Jesús, en esa oración, lo que Jesús expresó. No solo una vez dijo el Señor para que sean uno. O sea, hermano, es importante que nosotros entendamos y rompamos esas barreras que nosotros mismos los hombres hemos construido. Un pueblo unido es poderoso, dice amén la iglesia. Pero un pueblo, dijo Jesús, un reino dividido es destruido. Porque cada quien está caminando por su propio camino. Cada pastor está caminando por su propio camino. ¿Y el Espíritu Santo qué?
La dirección del Espíritu Santo la dejamos a un lado. Y el Señor quiere, por eso dice que son pocos los obreros, quiere decir que somos pocos los que entendemos eso, hermano. Son pocos los que vamos entendiendo eso, de que la iglesia no le pertenece a ningún hombre, mi hermano. Cuando nosotros decimos que la iglesia no le pertenece al hombre y que la iglesia, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo, oiga bien lo que estamos declarando. Porque si metemos nuestra mano ahí, hay problema. Donde el hombre mete sus manos y no las tiene consagradas, hermano, hay problema. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, en este día podamos nosotros comprender, y de una vez por todas, todos aquellos que nos escuchan, donde quiera que nos escuchen, cualquier pastor que me escucha, en cualquier lugar, hermanos, quiero decirle a los hermanos que la iglesia tiene un dueño y no somos los pastores, no es ningún líder, no es ningún apóstol, no es ningún profeta el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y es Él el que nos ha llamado a formar parte de su iglesia. Es Él el que nos compró con sangre preciosa, no ha sido el hombre. Nosotros no le debemos nada al hombre, dice amén. Eso no quiere decir que usted no va a respetar a los líderes, cómo no, pero usted no puede, ¿qué? Ser deudor o poner los ojos en ellos, porque no es así. O sea, por eso es que dice el Señor en su palabra, que dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, son pocas los hermanos que hemos entendido esa verdad. Yo aquí no soy la persona más importante en la iglesia, hermano. Yo soy un puente aquí para que los hermanos le sirvan a Cristo, para que encuentren su llamado, para que se desarrollen en su llamado, para que den todo lo que tienen que dar para la gloria del Señor Jesucristo. Yo aquí a los hermanos no les digo, ustedes van a predicar esto, ellos saben lo que Dios les pone en sus corazones y adelante. Porque yo he entendido que la iglesia tiene un dueño y Él la compró con su sangre preciosa, dígame en la iglesia. Dice ahí el libro de los Hechos, vamos ahí al libro de los Hechos. Bendito Dios. 28 de Hechos. Mire lo que dice, para confirmarle a usted lo que el Señor dice en su palabra. Y que todos nosotros podamos entender esto, hermano. Media vez lo entendemos bien. Nosotros vamos a andar con más cuidado, vamos a servirle mejor al Señor, porque no le están sirviendo al hombre, le estamos sirviendo ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué dice ahí la palabra? 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, que dice, y os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Qué dice ahí? La cual él ganó por su propia sangre. ¿A quién le está hablando ahí? El Espíritu Santo por medio de Pablo. Le está hablándole a los líderes, a los obispos, a los pastores, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Pero aquí Pablo está despidiéndose de la iglesia en Éfeso. Y el Espíritu Santo por medio de Pablo está dando indicaciones. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Señor los ha puesto para apacentar su rebaño, su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Los hombres nos hemos hecho dueños de la iglesia. El 29, todos el 29 y el 20 dicen que van a entrar. 29 y 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 20 dicen
¿Qué dice ahí? Ahora, que después de la partida de él van a entrar ¿quiénes? El 29, ¿qué es lo que dice? Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. La iglesia tiene un dueño. La iglesia tiene un jefe. La iglesia tiene un comandante en jefe. Tiene un Señor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no son los pastores. Y por favor, grábeselo bien, aquellos líderes que creen ellos que son la autoridad máxima en la iglesia, estamos equivocados, hermano. Nosotros no somos dueños, somos administradores de los bienes de Dios. Un administrador no es dueño. Un administrador es que administra lo que el dueño le encomienda, le da en sus manos, lo pone sobre ciertas cosas para que las administre bien, para que dirija lo que va a hacer. La iglesia, hermano, es así. Nosotros somos administradores. Yo no he pagado el precio por ustedes, por ningún hombre. Mi trabajo es llevarlos a Cristo. Mi trabajo es convencer a los hombres que vengan a Jesucristo. Y poderle guiar a todos y todos juntos acá, el ministerio de la palabra, poder guiar a todos los hermanos a honrar a Cristo Jesús. A darle honor y gloria a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Usted oye esa palabra muchas veces en la boca de pastores. Mi iglesia, dice. ¿Cuántos han oído eso? No los oigo a los hermanos. Han oído esa expresión de muchos pastores, ¿verdad? Mi iglesia. Hermano, no tienen temor a Dios para decir eso. Porque no es de nosotros la iglesia. Me da dolor eso, hermano. Por eso la dividimos, por eso le prohibimos a los hermanos, porque creemos que las ovejas son de nosotros. Y queremos que nos obedezcan, que andemos, les impongamos cosas carnales a ellos. Pero cuando les prohibimos a los hermanos tener comunión con otros hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ¿qué? Dividiendo al cuerpo. Estamos prohibiéndole a los hermanos que tengan comunión con otros hermanos. Estamos haciendo una secta de hermanos, de gente. No es una iglesia dirigida por el Espíritu de Dios. Sí, porque usted, hermano, y yo lo he visto, le digo, hace 2 años estuvimos en nuestro país, hermano, esos hermanitos, cuando usted los invita, vamos al servicio acá, dicen no. ¿Por qué? Pues, que no son tus hermanos esos, que no invocan el nombre de Cristo también ellos. Es que hay ciertas doctrinas, hermanos, hacemos división de cualquier cosa, hermano. Es increíble. En una misma colonia hay 3, 4 congregaciones y ninguna de ellas se relaciona una con la otra. ¿Usted cree que estamos caminando en el camino de Dios correctamente? Analice. No, porque no hay comunión entre nosotros. No hay hermandad entre nosotros. Mucho menos vamos a ayudar unos a otros. Y decimos y hablamos de los púlpitos que vamos para el cielo y allá vamos a vivir todos juntos. Por supuesto que la palabra nos advierte de mucha gente que anda desordenadamente, los cuales tenemos que tener cuidado, pero no todos andan así, hermano. Hay gente que anda con temor a Dios, quiere servirle a Dios, quiere servirle a Cristo, hermano. Los obreros verdaderos entendemos
Tenemos que entender que la iglesia tiene un dueño. Tenemos que decir a los hermanos que no al sectarismo, porque ese espíritu sectario se mueve en el mundo cristiano. ¿Por qué cree que el poder de Dios no se manifiesta en las congregaciones? Por eso, hermanos. ¿Verdad? Porque cuando el Espíritu de Dios se constriñe, cuando el Espíritu de Dios nosotros no escuchamos la dirección que nos da, lo que hace es que se hace a un lado. Lo que le pasó al rey Saúl cuando Saúl desobedeció al Señor, ¿qué le pasó? Él seguía en el reino, pero ya ese trono estaba vacío. No había presencia de Dios en Saúl, dice amén la iglesia. Seguía siendo rey, pero estaba seco. No había palabra de Dios en su vida, no había presencia de Dios, no había voz de Dios en su vida. Así dice la palabra, que aquel hombre, hermano, deseaba escuchar la palabra de Dios después, pero Dios le cerró, hermano, la fuente, no le siguió hablando a Saúl, hermano, porque había desobedecido la voz de Dios. Al grado que Saúl, dice la palabra de Dios, ¿qué hizo? En la desesperación fue a consultar a una pitonisa, a una bruja, porque quería escuchar palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos metemos en ese espíritu sectario, el Espíritu Santo se hace a un lado. Y aunque sigamos ahí, hermano, estamos secos, no hay nada que compartir, no hay nada nuevo, porque el Espíritu de Dios no está ministrando nuestras vidas, y si Él no nos ministra, no hay nada que compartir con los hermanos, no hay palabra de Dios. Por eso dice también que en el tiempo del sacerdote Elí, dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios, no había visión, nada, estaba muerto, estaba seco, hermano. Por lo mismo, y cuando el Señor no nos ministra, vamos a entorpecernos nosotros. No vamos a hallar qué decir en estos púlpitos, mi hermano. Por eso dice la palabra que Dios llamó a ¿quién? A Samuel, a un niño, para que le fuera a hablar al sacerdote Elí, al pastor de Israel. Y le habló Dios a Elí, pero él no hizo caso, siguió en lo mismo. ¿Qué pasó? La consecuencia de ello, ¿qué fue? Que los hijos de Elí fueron muertos. Él también murió. Trajo consecuencias. Eso, hermano, lo mismo le pasó al rey Saúl. También fracasó sus hijos, murieron sus hijos. Y eso es lo que pasa. Entonces la iglesia del Señor, Dios quiere que su presencia, manifestar su presencia en medio nuestro, que cuando alabamos a Dios, que cuando adoramos a Dios, que cuando predicamos, cuando nosotros hacemos algo en la iglesia, la presencia del Espíritu Santo esté ahí siempre presente. Porque si Él no está allí, hermano, no hay nada, lo que hay es muerte. Porque el Espíritu de Dios se constriñe, el Espíritu de Dios se entristece cuando hay mucha contienda, cuando hay mucho pleito, cuando hay problemas dentro de las congregaciones, hermano. A Él no le gusta eso, Él quiere que caminemos como Él quiere que caminemos. Los obreros verdaderos tenemos que estar abiertos al Espíritu de Dios. Dijimos el sábado pasado, son personas humildes, abiertas al Espíritu de Dios. Reconocemos que hay muchas cosas que no entendemos, que hay muchas cosas que necesitamos entenderlas de parte de nuestro Dios, hermano. Y a ellos, dice la Escritura, a los humildes, Dios ¿qué? Se acerca a ellos. Mas a los soberbios, dice que dice la palabra, los mira de lejos, los deja a un lado. En este trabajo es diferente a lo que se hace allá afuera en el mundo.
Aquí es diferente, aquí las cosas son diferentes. Por eso el Señor dice que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros verdaderos. Gente que, hermanos, entendamos que la iglesia tiene un Señor, que la iglesia hay una cabeza, la cual es Cristo, hermano. Y si usted desobedece a Cristo, se mete en dificultades. Dice amén la iglesia. No conmigo, sino con el Señor. Si usted peca, el problema lo lleva usted con el Señor. ¿Quién se va a encargar de usted? ¿Quién va a ser? El Señor. Por eso, hermanos, en este trabajo es delicado. Imagínense, si nosotros realmente entendiéramos que la iglesia del Señor, ¿usted cree que existiera tanta división dentro del cristianismo? Que en una ciudad pequeña así como esta, ¿cuántos grupos cristianos nos vemos acá, hermanos? Y en realidad nos relacionamos unos a otros. No, cada quien camina en su propio camino. Cada quien camina en sus propios pensamientos. Y cada quien quiere tener ¿qué? La razón. Pero ¿qué dice Juan 17? No os ruego por el mundo, dijo Jesús, sino por aquellos que me has dado, porque tuyos son, y por los que han de creer por medio de la palabra de ellos, para que ellos sean ¿qué? Uno, así como tú y yo somos uno, que seamos uno. Esa palabra, hermanos, la desobedecemos la mayoría de los líderes. Y hay tantas cosas que el hombre se inventa para hacer división, que usted no tiene idea, hermano. Ahorita nos dividimos hasta por cualquier cosa, hermano. ¿Verdad? Y cosas que no tienen nada que ver, hermano, con nuestra salvación. Por eso hemos dicho nosotros y hemos venido diciendo que los verdaderos siervos siempre nos van a llevar a Cristo, siempre nos van a guiar hacia Jesucristo, siempre van a darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo, le vamos a dar siempre el honor a Él porque Él se merece todo. Nosotros solamente somos instrumentos, nosotros solamente somos barro para honrar al Señor, hermano. Eso es todo. No para estar nosotros enseñoreándonos de la iglesia. Por eso le dice a la iglesia ya, el Espíritu Santo que los ha puesto a ustedes por obispos sobre la iglesia. Miren, tengan cuidado, porque ese trabajo es delicado, amados. Y también la iglesia, ese trabajo es delicado. Con facilidad nosotros podemos meter controversia entre los hermanos. Mi trabajo aquí no es que usted se haga enemigo de muchos hermanos, es todo lo contrario, hermanos. Salude a sus hermanos. Ese amén en la iglesia. Cuando veo un hermano que está allá afuera, que no se congrega aquí con nosotros, salúdelo. No se vaya de lado, salúdelo. Si él no lo quiere saludar, el problema de él. Usted, salúdelo. ¿Cuántos van a hacer eso? Que Dios quiere que seamos ¿qué? Uno, hermano, uno, no dos, que seamos uno. Por eso dice la Escritura, y en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva, ¿cómo andaba? Todos dice que eran ¿qué? Tenía un mismo ¿qué? Sentir, un mismo corazón. Era una iglesia ¿qué? Unida. Era una iglesia que realmente estaba caminando, siendo dirigida por el Espíritu Santo, siendo dirigida por el Señor. ¿Cuál es el resultado de ello? Los hermanos, Dios los usaba poderosamente, el Espíritu de Dios se manifestaba por medio de la iglesia, hermano, trayendo sanidades, trayendo bendición sobre toda aquella gente, hermano. La iglesia realmente era bendición en aquellas sociedades. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros días, hermano. Dios quiere también
traer sanidad sobre la iglesia, que nosotros realmente seamos instrumentos, que Dios nos use en todas las áreas que Dios quiere usarnos, usar a sus siervos, a sus siervas, para que traigamos bendición a esta tierra, para que Dios manifieste su santo poder. La mies, la verdad, es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos los que realmente queremos hacer la voluntad del Señor, hermanos. Son pocos los que queremos honrar a Cristo. Por lo general, casi la mayoría caminan en sus propios deseos, en sus propias cosas, ¿verdad? Pero si nosotros, imagínense, la iglesia acá, nos uniéramos todos los hermanos, no creo que hubiera un mover grande aquí en la ciudad. El mundo está esperando eso de nosotros. El mundo, por eso el mundo no se acerca muchas veces, porque creen que hay más controversia. Pero Dios quiere cambiar todo eso. Dios quiere que realmente la iglesia sea de bendición. Quiere bendecir a todas las ciudades, quiere bendecir a los países. Pero es necesario que nosotros entendamos que para eso tenemos que nosotros esforzarnos, poder nosotros entre nosotros recibirnos como hermanos, aceptarnos, sabiendo que tenemos un dueño, sabiendo que alguien que murió en la cruz del Calvario por nosotros pagó el precio por todos, hermanos, por pastores, por líderes. Él pagó el precio, hermano, y es importante que aprendamos a honrar eso. Por eso ahí, vamos ahí al libro de los Hechos, pasaje más que quiero tocar con ustedes en este día. Ahí en el libro de los Hechos. Bendito sea Dios. Otro pasaje ahí en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 43, mire lo que pasa allí. Hasta el 47. El libro de los Hechos 2, 43 al 47, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué dice ahí? Estaban juntos. ¿Qué dice? ¿Cómo estaban? Estaban juntos y tenían, dice ¿qué? En común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué dice? Y perseverando unánimes. Esa palabra unánime, ¿qué nos quiere decir esa palabra unánimes? Que estaban unidos en pensamiento, en corazón, en sentir. No solamente estaban juntos, estaban unánimes. ¿Sí me entiende la palabra unánimes? Estaban unánimes los hermanos. Y dice allí, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ¿qué? De ser salvos. Ellos eran nomás ¿qué? Instrumentos. Pero ¿cómo estaba la iglesia allí? Juntos, unánimes. Compartían todas las cosas en común. Había comunión entre ellos. Había comunidad entre ellos. Había compañerismo. Había hermandad entre ellos. Y el Señor dice que añadía ¿qué? A la iglesia a los que habían de ser salvos.
Esta es la iglesia que el Señor usó en el primer siglo. Era lindo cómo vivían los hermanos. Se parece como vivimos nosotros hoy en día, ¿verdad? Vivimos así nosotros los cristianos hoy en día. Tenemos las cosas en común. Tenemos comunión entre nosotros. Hay compañerismo. Hay hermandad entre nosotros. Esta es la iglesia que el Señor dice que había temor en la gente, porque había algo especial sobre los hermanos, había algo especial sobre la iglesia. El Señor usaba a los apóstoles con maravillas, prodigios, señales, había sanidades verdaderas, no inventadas por los hombres. Porque estaban ¿qué? En el propósito de Dios. Ellos habían entendido lo que Juan 17 dice, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y para llegar a ser uno, tiene que ser una obra grande entre nosotros el Señor. Porque cada quien jala por su propio lado. Cada quien dice, aquí me voy yo. Por eso es que los obreros son pocos. Muchos obreros agarran su propio camino con su grupo de personas, creyendo que va agradando a Dios. Lo cual es contrario, hermanos. Lo que estamos haciendo es dividiendo más a los hermanos. Y al final vienen problemas. Realmente nosotros tenemos que entender que en Cristo Jesús, si alguien ama a Jesucristo, si alguien dice yo amo a Jesucristo, si una persona dice yo amo a Jesucristo, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Rey, esa persona nosotros tenemos que entender que es nuestro hermano, es nuestra hermana. Y aunque tenga miles de defectos, porque todos vamos a tener cosas que no están bien en nuestra vida, dice amén la iglesia. Pero aún con todo y eso, tenemos que aprender a aceptarnos como hermanos en Cristo. Porque el que los llamó es Jesucristo. El que los salvó se llama Jesús. El que los lavó con su sangre es el Señor. Y mientras no entendamos eso, la iglesia nos vamos a seguir golpeando. Nos vamos a seguir atacando unos a otros. Nos vamos a seguir ¿qué? Tirando ráfagas entre nosotros. Y el enemigo se ríe. Porque el enemigo no quiere que la iglesia se una. No estamos hablando de la unidad ecuménica, porque esa no es la unidad del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu que Cristo es el Señor de todos nosotros. Jesús es nuestro Dios, Jesús es el Mesías. Dice amén la iglesia. En Él tenemos que unirnos. Amar a Jesús, todos nosotros. Y amarnos entre nosotros, hermanos. De verdad, amarnos, hermanos. Aprender a amarnos entre nosotros. A sentir el dolor del hermano. Cuando esté atravesando por situaciones críticas. No a murmurar del hermano. No a criticar al hermano. Sino a orar por él. A que Dios lo levante. Bendito Dios. Esperamos en Dios que nosotros podamos entender eso, hermano. El rey David era un hombre de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando el rey David llegó al reinado y llegó al reino y Dios lo levantó con poder, pregunta a David, ¿hay alguien de la casa de Saúl? Dice, ¿a quien yo pueda ayudar? Y le dijo a alguien, hay uno, le dice,
Hay uno que ha quedado que es descendiente de Saúl. ¿Y cómo se llama él? Le dice. Pregunta a él cómo se llama. Se llama Mefiboset. Pero ese hombre está inválido. Vive en una tierra donde la miseria y el dolor son los que reinan. Dice el rey David: manden a llamar a ese hombre porque yo quiero hablar con él. Y lo llevan a Mefiboset delante del rey David. Mire qué grande es cuando el hombre de Dios entiende eso, hermano. Y cuando llega a Mefiboset, lo llevan al hombre postrado ante el rey David. ¿Qué le dice David? Todo lo que la vida te robó, te lo voy a restituir, le dice. Porque ciertamente él se acordó de su amigo Jonatán. Se acordó y hizo misericordia de un descendiente de Jonatán. Por eso es que David llegó a ser un hombre grande. Era un hombre que entendía el amor del Señor, lo practicaba. A pesar que la casa de Saúl lo persiguió a él no guardaba rencor con Saúl. Ojalá que todos nosotros fuéramos así, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando mataron al rey Saúl y a sus hijos, llegó alguien a darle las buenas nuevas a David para congraciarse. Y David no se alegró, sino que lloró por la muerte de Saúl y sus hijos. Por eso es que llegó a ser grande ese hombre delante de Dios. Nosotros cuando alguien cae en la iglesia nos alegramos, quizás lo contrario, hermano, nos tiene que doler a nosotros. Porque ha caído un hermano, una hermana en Cristo. No sé si me están entendiendo, hermano. Ese es el amor de Cristo sobre nosotros. Y esa es la iglesia. Esos son los hermanos que Dios va a usar en estos tiempos finales. Gente que realmente amemos a nuestros hermanos de todo corazón, hermano, no hipócritamente. Esa es la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos. Estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Por eso cuando ellos clamaban, el Señor se manifestaba, el poder de Dios caía sobre ellos. Y hermano, el Señor confirmaba su palabra en la iglesia. Queremos predicadores que se manifieste el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Bendito Dios. La iglesia del primer siglo nos da el ejemplo ahí, el Señor. Nosotros tenemos que seguir ahí. Ese es el modelo a seguir. Si seguimos todo ese modelo, las cosas van a cambiar en estas ciudades. El Espíritu de Dios se va a mover, traerá, y cuando usted venga a sentir, hermano, Dios lo estará usando en áreas que usted mismo ni se lo imagina, ¿verdad? Traerá, hermano, dice la Escritura, el Espíritu de Dios se va a derramar, va a traer, hermano, un renuevo a estas tierras que están secas. Aquí en Canadá, que es un desierto, que es seco este país, Dios lo va a sacudir. Dios sacudirá a los Estados Unidos, Dios sacudirá a todas las naciones, porque va a usar a sus siervos y a sus siervas. Yo no estoy a gusto aquí en Canadá, hermano. Yo no sé si usted está a gusto aquí. Queremos que Dios se manifieste en estas tierras. Que Dios levante a los jóvenes, predicadores jóvenes, que levante niños, que levante hermanas, que se levanten proclamando el nombre de Cristo. Porque viene la hora final, en donde Dios va a traer toda su cosecha, va a entrar a todos sus hijos, va a traer a su reino, hermano, nos quiere usar
en una forma poderosa. Pero acuérdese que todo eso, todo lo que hagamos, hay alguien que está sobre nosotros, a quien tenemos que darle ¿qué? Tributo, darle honra, gloria y honor, sabiendo que trabajamos para el hermano Jorge. No, usted trabaja para Cristo Jesús. Usted tiene que saber que si usted hace algo, lo va a hacer para el Señor, y si Dios lo usa poderosamente, va a ser para la gloria y honra de su nombre. Ahí mismo en Hechos, ya vamos a ir terminando. Capítulo 4 de ahí, libro de los Hechos, mire lo que dice. Versículo 32. Dice allí la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo dice que eran los hermanos? Como dice allí, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire el resultado de eso, qué pasaba después. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Estamos ahí nosotros en ese terreno, los siervos, los obreros. Es lo que hacían los apóstoles con la ayuda que traía la iglesia, los hermanos. ¿Verdad que Pedro podía hacer un palacio para él? ¿Sí o no? Sí, porque dice que vendían propiedades y de lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles. Mire, usted cree que era poquita la ayuda que llevaban. No solamente el diezmo, vendían propiedades los hermanos. Y lo traían ¿a dónde? A los pies de los apóstoles, para que ellos usaran esa ayuda para todos los hermanos que estaban en necesidad, hermano. Hoy en día hay muchos obreros que tienen sus propios palacios. Esos no son obreros de Cristo. Dice amén la iglesia. Esos no son los obreros de Cristo. Los obreros de Cristo no quieren nada para ellos. Todo para, hermanos, para compartir entre nosotros. La Biblia no dice que Pedro es un palacio o que tenía los mejores carruajes de ese tiempo. ¿Verdad que no dice eso? Lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos, que dice ahí, los repartían según la necesidad de cada hermano. Ese es cristianismo, dice amén la iglesia. Ese es cristianismo en práctica. No solo de palabra. Muchas veces hablamos mucho y hacemos poco. O nada, mejor dicho. Esto es cristianismo. Este es el modelo a seguir. Muchos quizás deseamos ser usados por Dios. ¿Para qué? Para tener ¿qué? Grandes vehículos, grandes carros, ¿verdad? Buenas casas, casas lujosas. Los apóstoles no pensaban así, hermano. Los obreros de Dios no tienen que pensar así. Cuando tú y yo nos vamos de esta vida, no te llevas nada, mi hermano. O te llevas algo, no te llevas nada. Pero sí llevas aquello que hiciste en el nombre del Señor. Porque las obras, dice, nos siguen a nosotros. Y en aquel gran día van a testificar a favor nuestro.
Los obreros verdaderos no piensan así. Los obreros verdaderos no piensan en enriquecerse, en tener grandes mansiones, sino en compartir con sus hermanos, en ayudar a sus hermanos. Tenían todas las cosas, compartían. Me gusta ahí el versículo 32, me gusta. O sea, siempre cuando yo leo esto me estremezco, hermano. Mi espíritu se estremece y entra un deseo profundo de yo aplicar esto a mi vida y que poder ser así, hermano. Y la multitud de los que habían creído eran, dice, de un corazón. No sé si entienden eso. De un corazón. ¿Cómo es eso, hermano? Y cada quien tiene su propio corazón. Sino que está diciendo de un mismo sentimiento. Filipenses dice allá capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Cuando dice de un corazón es que es un mismo sentimiento. Todos sentían una misma cosa. Cuando Pedro fue apresado, dice que la iglesia oraba sin cesar. ¿Por quién? Por el apóstol Pedro. Hacían oración sin cesar por el apóstol. ¿Y qué pasó? Esa oración tuvo respuesta, amado. La Biblia nos dice a nosotros, aleluya, que cuando Pedro estaba ahí, hermano, el ángel del Señor, ¿qué? Lo despierta y aquellas cadenas se le cayeron, las puertas de la cárcel, hermano, fueron abiertas y lo saca. Y Pedro dice que creía que era visión la que tenía, no era real aquello, hermano. Era el ángel del Señor que lo llegó a sacar. La iglesia estaba orando por Pedro. Tenían un mismo sentimiento. Nosotros en la iglesia cristiana hoy en día, cada quien jala por sus propios sentimientos, hermano. Dice amén la iglesia. Cada pastor quiere tener su propio rebaño. Su propio ¿qué? Grupo de personas que le sean obedientes a él, no a Cristo. Dice amén la iglesia. Tenemos que arrepentirnos de eso. La obra no es de nosotros, es de Cristo. Y si Dios nos bendice para bendecir a otros, bendito Dios. Ahí salen volando los tacaños, los egoístas. Ahí no hay lugar para eso, mi hermano. De gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Que cuando usted parta a la presencia de Dios, los hermanos levanten las manos al cielo, dándole gracias a Dios y diciendo al Señor, gracias porque tu siervo, tu sierva siempre nos ayudaron, siempre estuvieron prestos a compartir con nosotros. Que no le den gracias, que le digan gracias porque te llevaste a esa lacra. Todo lo contrario, mi hermano. Dios nos ha llamado ¿a qué? A transformarnos, a cambiarnos, a quitar todas esas cosas que, hermanos, nos dañan a nosotros los seres humanos. La iglesia dice cómo estaban acá. Unánimes, de un mismo corazón. Me gusta eso. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mire el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado.
porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Estamos ahí en la iglesia? ¿Estamos ahí en los rebaños? Pregunto, ¿podemos llamarnos cristianos? Y podemos hasta jactarnos de que somos cristianos. Pero esta práctica está lejos de nosotros actualmente en la iglesia actual. Cada uno de nosotros trabaja para su propio reino. Esto se llama hermandad. Esto se llama cristianismo en práctica. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos. Posiblemente hay congregaciones grandes de miles de personas, pero si usted va quizás en medio de esas personas se va a dar cuenta que cada quien está formando su propio reino. Y pueden darse cuenta de un hermano que está en necesidad y no le van a ayudar, hermano. Mucho menos si no es del concilio de nosotros. ¿Cómo le vamos a ayudar? Es que ese es hijo del diablo, decimos nosotros, ¿verdad? Se oye eso, ¿verdad? Es que ese es pentecostal, ese es bautista, no te acerques a ellos, ¿verdad? Cuidado con ellos, ese es falso, hermano. Esos apellidos no sirven, esos apellidos nos dividen. Por eso es que la Escritura dice, el Señor dijo esas palabras, el pasaje que tomamos ahí, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su obra, para que podamos cumplir el propósito del Señor. Gente que Dios la levante con un corazón conforme al de Dios, mi hermano. Que sintamos lo que el Señor Jesús siente. Nosotros cantamos ese canto lindo, ¿verdad? Ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. Ese canto tiene un mensaje especial. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso lo dice Pablo. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia, los rebaños, tenemos que aprender nosotros a ¿qué? Ayudarnos los unos a los otros, a preocuparnos los miembros los unos a los otros, a no estar atacándonos entre nosotros, porque basta eso, hermano. Siempre va a hallar defectos en los demás, dice amén la iglesia. No lo oí. Siempre va a hallar algo que no le va a gustar de mi vida. Pero si nos vamos a Jesús, ahí no vamos a hallar problema. La iglesia primitiva había entendido eso. ¿Tenían defectos ellos? Sí, pero se amaban. Tenían comunión entre ellos, se preocupaban entre ellos. Porque es cierto, hermano, siempre van a haber sus cositas entre nosotros que no nos van a gustar de los demás. Y viceversa, ¿verdad? Pero por eso es que el Señor dice, ahí terminamos ahí en Efesios, mire lo que dice. Ahí en Efesios. Capítulo 4 del libro de Efesios. Bendito Dios. Versículo 1 de Efesios 4:1 en adelante dice allí la palabra de Dios. Consejo que nos da el Señor, hermano, a todos nosotros que le servimos al Señor Jesucristo y a todos aquellos que estamos dentro de la iglesia. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuiste, ¿qué? Llamados. Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos, ¿qué dice? A los otros. ¿Verdad que sí dice? Soportándonos ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros. Solícitos, ¿qué dice ahí? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar esa unidad, soportándonos con paciencia nosotros. Porque cuando nos soportamos con paciencia, el Espíritu de Dios se glorifica en nosotros, hermanos, y trae bendición sobre nuestras vidas. Hermano, yo estaba pensando aquí que quizás qué tiempos eran, pero hoy los tiempos han cambiado, hermano. Entonces, en las iglesias hay muchos hermanos que han adquirido deudas, pueden trabajar en El Salvador, pues creo que hay más necesidad que aquí. Entonces, pero aquí, hermano, creo que no hay necesidad. Es posible que, pero también acá, yo me he dado cuenta, por los años que llevo sirviéndole al Señor Jesucristo acá en la ciudad, aquí en Canadá, también hay ciertas necesidades, no como en nuestros países, porque es cierto, en nuestros países hay más necesidades, pero también hay necesidades acá. Hay situaciones que los hermanos pasan que son crisis que llegan a la vida de los cristianos, de los hijos de Dios. Es posible, pero ahora, si nosotros, digamos, podemos, ¿verdad? Y si realmente sentimos lo que le pasa a un hermano, nosotros no sabemos cómo se enredó en esas cosas, pero se enredó, se equivocó. Porque es cierto, ¿cuántos se equivocan acá? Todos nosotros nos equivocamos muchas veces, pero la actitud de nosotros tiene que ser ¿qué? Ayudar en lo que podamos, porque es la voluntad de Dios ayudar a nuestros hermanos. Ahora, si esa persona abusa de nosotros, ¿quién se lleva el problema? No es usted, es esa persona. En El Salvador hay necesidad, hermano, pero si usted le demanda una verdad y esa persona puede no hacer algo, no lo hace ya, bueno, están mandando para que entonces, ¿verdad? O sea, cualquiera que sea ¿cómo le podemos llamar? El pretexto, se puede decir, o quizás lo que compartan con nosotros. Si la actitud de nosotros tiene que ser siempre ayudar. Ahora, cuando nosotros, si alguien abusa, hay un Dios en los cielos que mira todas las cosas, hermano. Como dice el refrán, allá atrás viene el que arrea, ¿verdad? O sea, porque si nosotros nos metemos en el terreno, jamás usted va a ayudar a nadie, mi hermano. Jamás. Porque nadie va a calificar para nosotros, para la ayuda, ¿verdad? Hay situaciones que el hombre pues no las espera. Yo en lo personal he tenido situaciones críticas, no las he esperado, me han venido. Y siempre he visto la mano de Dios obrando a través de algunos hermanos, extendiéndome la mano de ayuda, ¿verdad? Y uno le da gracias a Dios por esos hermanos que extienden su mano de ayuda, hermano, ¿verdad? Pero la iglesia cristiana, nosotros los rebaños del Señor, tenemos que practicar eso, hermano, entre nosotros. No podemos caminar como el mundo camina, ¿verdad? Por eso dice acá, ahora cuando habla de nosotros, dice que nosotros tenemos que, dice, yo pues preso en el Señor, es el apóstol Pablo, os ruego que andéis. Cuando dice de andar, ¿qué nos da a entender? Que nuestro perseverar en Dios, que nuestro caminar en el Señor, que sea digno, dice, que le traigamos honra al Señor, que en realidad le demos honor al Señor. Dice, de vuestra vocación, dice, con que fuiste llamados, con toda, dice, ¿qué? Humildad. ¿Cómo te y yo tenemos que andar? Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia
los unos a los otros en amor, hermano. Eso no es fácil practicar, mi hermano. Muchos somos lo contrario. Lo contrario de la paciencia, que es, somos impacientes, hermanos. O sea, si un hermano nos ofende y viene otra vez y nos pide perdón y viene otra segunda vez, nos vuelve a ofender y vuelve a venir, hermano, la segunda vez ya estamos pensando decirle que si lo perdonamos o no. No digamos una tercera vez. ¿Sí o no? O una cuarta vez. No, ya, vos ya me viste la cara, les. ¿Y qué dijo Jesús? 70 veces 7 tenés que perdonar a tu prójimo. Eso es mucho, hermano, para nosotros. Pero la vida cristiana, la iglesia cristiana, todos los que le servimos al Señor, tenemos que aprender a caminar como el Señor quiere que caminemos. Amén. Acuérdese que la iglesia primitiva, ya vimos allá en el libro de los Hechos, que esos hermanos caminaban conforme a lo que, como Dios quería que caminaran. Gente que tenían sus problemas también entre ellos, tenían problemas personales, pero aprendieron a qué, a vivir juntos en armonía, a entenderse unos a otros, a tener compañerismo, a compartir unos a otros las cosas. Porque muchos de nosotros somos individualistas. Siempre pensamos, somos egocentristas, siempre pensamos en qué yo voy a sacar de esto. ¿Sí o no? ¿Qué me van a dar a mí si yo hago esto? ¿Qué beneficio trae eso para mi vida? Y por lo general nosotros, cuando estamos metidos ahí en ese terreno, hermano, es difícil que nosotros honremos al Señor Jesucristo. Mucho menos si estamos al frente de una obra. Si un pastor es egoísta, solo va a pensar en él, hermano. Se va a apacentar a él mismo. No le interesan las ovejas. Hay las ovejas que aguanten hambre con tal de que yo coma bien. No importa que las ovejas aguanten hambre. Dicen amén los hermanos, ¿verdad que sí? Y lo dice allá en el libro de Ezequiel, creo que lo dice. Hay de los pastores que se apacientan a ellos mismos y no les importan los rebaños. Hay gente que es así, hermano. Hay líderes que se apacientan a ellos mismos. Solo miran por el beneficio de ellos. O sea, no miran por el beneficio de los demás. ¿Cómo podemos pretender que el Espíritu de Dios nos use como Él quiere usarnos si caminamos en ese camino? Pedro, un ejemplo, los apóstoles, gente que Dios la usó, proveyó Dios cosas para ellos, muchas cosas. ¿Para qué? Para agarrarlas para ellos, no para compartir. Qué lindo eso, ¿verdad, hermano? Eso es grande delante de Dios. Esperamos en Dios que haga una obra, hermano. Le pedimos a Dios que haga una obra grande entre nosotros, que realmente podamos nosotros entender y aplicar esas cosas a nuestra vida y clamarle al Dios que le servimos. Haz esa obra en nuestras vidas, Señor. Arranca todo egoísmo, arranca todo ego en nuestras vidas, arranca todo orgullo, arranca todas esas cosas que no me sirven a mí para honrar tu nombre. Que el Señor pueda hacer esa obra grande en todos nosotros, en los líderes cristianos, que el Señor pueda hacer una obra grande. Y si Él manda bendición, si Él manda ayuda económica para que la usemos para el reino de Dios, para ayudar a aquellos que están en necesidad, hermano. No para tener palacios nosotros, no para tener carros de lujo, porque no los necesitamos. Dice amén la iglesia. Por aquí en Norteamérica se mueve mucho ese espíritu. Hombre, hermano, que Dios los ha bendecido, hermano, pero ellos solo han acaparado para ellos. Usted no necesita un carro de 200, 300 mil dólares. Dice amén la iglesia. Usted no necesita grandes cosas para movilizarse, mi hermano. Lo que necesitamos es algo que esté todavía trabajando bien y que nos
nos sirva para nuestros quehaceres. Y decimos que seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿cómo entró Jesús? ¿Cómo entró el Señor a Jerusalén? En un burrito. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina cómo entró el Rey de Reyes allá a esa ciudad? En un burro, hermano. El que lo puede todo, entró en un burro. Porque usted sabe que ese es un animalito que era de los que, ¿cómo se llama? De los menos en la batalla, los burros no los usaban, eran los caballos, los camellos. ¿Verdad? Él podía haber entrado en un coche lujoso allá en Jerusalén, ¿verdad? Y lo merecía. Pero él entró en un mulo, en un burro. ¿Cómo es que aquellos que le servimos a Dios pretendemos, hermano, hacer lo contrario? Y usted puede decirme, hermano, mucha gente me ha dicho a mí, pero es que Abraham fue rico, fue millonario, es que todos los antiguos tuvieron dinero, pero miremos el ejemplo que tenemos con Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor? Jesús nos dejó el ejemplo a los que le servimos, a todos los obreros, hermanos. Que aunque haya oportunidad, porque los apóstoles tuvieron oportunidad de usar ese dinero para el propio beneficio de ellos, ¿sí o no? Era de ellos. A ellos lo fueron a poner a los pies a ellos. Que ellos ministraran eso. Pero ¿qué hicieron ellos? Repartieron esa ayuda entre los hermanos. Y no había ni un necesitado entre ellos. Entonces imagina lo lindo. Por supuesto, cuando clamaban, el poder de Dios caía sobre ellos. Había un corazón para Jesús, un corazón para Dios. No había ese egoísmo entre ellos. Habían entendido que el ejemplo que habían visto en el Señor Jesús lo tenían que seguir. Y todos aquellos que le servimos al Señor, todos los obreros que le servimos al Señor, tenemos que seguir ese ejemplo. No apartarnos ni a izquierda ni a derecha, hermanos, sino a seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. Si Dios nos bendice un día y manda prosperidad en estos lugares, va a ser para compartir esa ayuda. No para formar nuestro propio imperio, sino para glorificar el nombre del Señor. Bendito Dios. ¿Cuándo están listos para eso? El Espíritu de Dios quiere llevarnos allí, a prepararnos. Por eso el Señor sigue clamando, la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos. Porque en realidad son pocos aquellos que tienen un corazón para el Señor, hermano. Son pocos los que sí le quieren ayudar a su prójimo, hermano. Son pocos, mi hermano. La mayoría van por el lado contrario. Quieren llenar sus bolsillos. Quieren tener palacios. Quieren tener cosas materiales. Al final de eso mismo se va a convertir en problema para ellos. Pues que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. A los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán ¿qué? Vida eterna. Queremos presencia de Dios. Cuando dicen amén. Queremos que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros acá. Pues hay un camino que seguir. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Clamemos a Él, que nos dio un corazón conforme al de Él. Y amarlo al Señor.
y realmente interesarnos por los hermanos, por la gente que realmente necesita la ayuda de nosotros, mi hermano. Bendito sea el Señor. Y por eso es que la Escritura dice, hermano, el Señor confirmará su presencia con aquellos que Él ha preparado y está preparando para que realmente le demos todo el honor y toda la gloria al Señor, sabiendo que Dios nos ha llamado con ese propósito específico a todos nosotros, a ser siervos y siervas del Señor, obreros de la última hora, obreros que le traigamos honor y honra al Señor. Y acuérdese que nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos físicamente, porque es cierto, no nos vamos a llevar nada. Si usted está convencido de eso, no vamos a llevar nada, mi hermano. Pero sí, aquello que hicimos en el nombre del Señor para honra de gloria de Él en aquel día, el Señor dice, por cuanto estuve desnudo, me vestiste, por cuanto estuve enfermo, me visitaste, por cuanto estuve en la cárcel, fuiste a verme, estuve enfermo, fuiste a visitarme. Y dice que aquellos le van a responder, ¿cuándo te vimos así, Señor, y te visitamos? ¿Cuándo te fuimos a verte? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Dice amén la iglesia. Hay que ponernos en esa brecha, porque si queremos que la gloria de Dios se manifieste. Pero acuérdese, el mensaje de esta noche es que la mies, a la verdad, es mucha y pocos los obreros. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Queremos gente con ese corazón para Dios. Queremos tener ese corazón para el Señor. Vamos a darle gracias al Señor en este día y a pedirle al Señor que arranque de nuestras vidas todo egoísmo. Pongámonos en pie. Que arranque todo egoísmo de nuestras vidas el Señor. A decirle al Señor Jesucristo en este día que aquella obra que ha comenzado en nosotros, que la perfeccione, que arranque todo lo que tiene que arrancar de nuestras vidas. Queremos ser usados en su reino. Que haga esa obra linda en nosotros. Que arranque todo egoísmo de nuestras vidas. Todas esas cosas que han traído problema y controversia en nuestras vidas, dentro de los rebaños del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor haga esa obra grande en todos sus obreros, que nos limpie de todas esas cosas que han traído problemas y traen problemas sobre nuestras vidas, sobre la iglesia del Señor. Que Él haga esa obra linda en su pueblo, en sus hijas, en sus hijos, y que nos dé un corazón conforme al de Él. Que pensemos, que tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús nuestro Señor. Que cada uno de nosotros tengamos un mismo parecer, un mismo sentir entre nosotros. Y seguir el ejemplo de nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora a aquellos hermanos que nos han escuchado. Pedimos que los bendigas, que te glorifiques en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, haz esa obra en todo tu pueblo, en todos tus siervos y tus siervas, aquellos obreros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados. Les amamos en Cristo. Saludos a todos los hermanos en casa.
estemos orando unos por otros para que Dios haga esa obra en su pueblo, en su iglesia, y así glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados. Amén.